Gloria a Dios, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios que vive y permanece por los siglos de los siglos. Gloria a A Él Dios. es la honra y la gloria en esta hermosa noche. Amén. Todo lo que podamos hacer o decir es por la bendita gracia de Él. Él nos ha sostenido, mis hermanos. Él nos ha guardado, nos ha guiado el día de hoy y estamos bendecidos, hermano. Estamos en victoria. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Estamos porque el Señor está de nuestro lado, porque Él nos ha Gloria a Dios, guardado, nos ha aleluya. cuidado. El Señor ha tenido en esta noche el deseo de que nosotros estemos reunidos en su nombre para alabarlo y adorarlo. Amén. Un saludo a los amigos. Pueden sentarse un momento, mis hermanos. A las personas, a los amigos y hermanos en el Señor que están conectados con nosotros. Reciban un fuerte abrazo de primer amor desde Los Ángeles, California. Estamos en esta noche bendiciendo el nombre del Señor, agradeciéndole por la oportunidad de un día más y de poder estar en su casa para adorarlo. Yo en lo personal no conozco quizás a las personas que nos escuchan. No sé por lo que estén sufriendo, pasando, o quizás están en alegría, en un gozo, quizás en algún triunfo personal, quizás en alguna prueba, quizás en alguna enfermedad. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y Cristo los ama, Cristo nos ama a todos, mis hermanos. Él es el único fiel y verdadero. Él es el que nos guarda. En agradecimiento y en obediencia estamos en esta hora dándole gracias por este hermoso privilegio de compartir la palabra con cada uno de ustedes. El día de hoy que estamos dándole gracias al Señor. Mire, parece mentira, pero ya se va a terminar agosto. Yo siento como que acaba de pasar Navidad. Y el día de hoy vamos a estar meditando un momento en la palabra del Señor. El tema del día de hoy es el crecimiento espiritual. Vamos a darle un mensaje a los jóvenes de primer amor y los jóvenes en general que nos están escuchando. Y si alguno va a escucharnos en vivo, que se goce en el Señor. Y si nos escuchan ya en una grabación, pues también Dios le ama, lo guarda y lo cuida. Por eso está escuchando este mensaje el día de hoy. Los quiero invitar, por favor. Vamos a leer un par de versículos en Romanos 8, los versículos 9 y 10. El título del mensaje es Grande en el Espíritu. Cuando tenga la lectura, digan un fuerte amén con ese amén que el Señor pone en nuestros corazones de alegría y de gozo, de saber que por su hermosa sangre fuimos liberados. Él ya rompió las cadenas, esas que nos ataban, esas cadenas que nos impidían adorarlo, esa luz que brilló en nuestros ojos cuando estábamos en la oscuridad, cuando andábamos en lo que nos creíamos que era bueno, pero no era bueno, en nuestros caminos, pero que eran lejos del Señor, en rebeldía, dándole la espalda. Pero un día el Señor se extendió su mano de misericordia y nos tomó y nos dijo: mío eres, yo te formé y te he estado esperando. Y usted abrió sus ojos como yo y llorábamos de agradecimiento, ¿verdad? Entonces esa alegría, ese gozo debe estar en todo momento en nuestras vidas. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título del capítulo es La vida en el Espíritu, en el capítulo 8 de Romanos. Y los versículos 9 y 10 dicen: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Padre Santo, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de leer tu palabra, amado Señor. Que seas tú, Señor, tomando el control, Padre bendito, el día de hoy, Padre Santo, Señor. Que seas tú, Señor, hablando en nuestras vidas, primeramente a la mía, Padre Santo, y que sea de bendición esta palabra tuya que hemos leído, Padre bendito.
por favor, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Padre, porque son muchos, Padre bendito, Señor, ten paciencia en nuestras vidas, Padre, ten paciencia en mi vida, por favor, sigue trabajando, amado Señor, en el nombre de Jesús te agradecemos en esta hora, Padre eterno, amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano, a Dios sea la gloria en esta noche, porque Él es el que nos guarda y que nos protege, Él es el que da la palabra de Él es vida. Entonces nosotros simplemente de lo que ya se ha hablado, de lo que ya se ha dicho, de lo que muchas veces nos han recordado, una vez más vamos a hablar un momento. Y es un mensaje dirigido a los jóvenes. Entonces es muy especial porque son momentos difíciles en que la juventud está cada día más alejada del Señor. Entonces es muy importante porque lamentablemente vemos dentro de nuestras familias y vecinos y las noticias, donde quiera que usted ve, lamentablemente el amor del Señor no mora en los corazones de los jóvenes. Es muy difícil encontrar jóvenes consagrados. Y es triste porque son el futuro de la iglesia. Son el futuro. Nosotros poco a poco vamos menguando, ya no tenemos las mismas fuerzas. Pero el Señor va a usar de una manera u otra a los jóvenes, a los que se quieran dejar usar. Cuando ha leído usted quizás el libro de Esther, y cuando estaban a punto de destruir al pueblo de Israel, y Mardoqueo se acercó y dijo una palabra muy cierta, dice, Jehová dice, cuando ella estaba dudando de si iba o no iba a pelear por su pueblo, él le dijo, vendrá socorro, dice, Jehová buscará a alguien para que haya socorro. Y tú y tu familia pueden ser desechados, dice, porque Dios va a mandar un socorro. Y quién sabe, dice, si para esta ocasión estás en la casa del rey. Yo le digo a las jovencitas del día de hoy que quién sabe si Dios aquí las tiene con un propósito. Pero eso es lo que tenemos que anhelar. Cuando somos niños nosotros, como somos jovencitos, nosotros siempre anhelamos crecer. Nosotros miramos siempre a los adultos. Yo recuerdo en lo personal, allá en Guatemala, cuando vivíamos en Guatemala, nosotros salíamos a la calle a jugar fútbol. Y siempre estaba un grupo de niños, nosotros éramos de unos 8 o 10 años. Pero había otro grupo de jóvenes, como de 14 y 15 años. Cuando nosotros estábamos jugando en la calle y llegaban ellos, nos teníamos que quitar, porque eran más grandes. La ley del más fuerte, ¿no? Entonces nos sentábamos a un lado y solo los mirábamos jugar, ya que ellos se cansaban, entonces ya empezábamos nosotros o nos hacíamos a un ladito. Entonces entre nosotros como niños siempre anhelábamos jugar, dice, ¿cuándo vamos a jugar con los grandes? O cuando seamos grandes, decíamos nosotros. En ocasiones los jovencitos decían, nos acercaban y se quieren jugar y nos decían que jugáramos juntos. Y nosotros nos emocionábamos y decíamos, pucha, vamos a jugar con los grandes. Y siempre emocionados, pero al mismo tiempo con temor de que nos golpearan, porque pues, lógico, teníamos miedo de que eran mayores que nosotros. Entonces siempre en los niños, en los jóvenes, siempre está nuestro anhelo de querer llegar a ser adultos, llegar a hacer cosas que los adultos hacen, ¿verdad? Ahora ya cuando nosotros estamos adultos como nosotros, ahora nosotros queremos regresar el tiempo. Ya quisiéramos nosotros volver a tener 18 años, 20 años. A veces la mente nos traiciona, hermano, porque nosotros queremos hacer cosas de jovencitos, pero ya no podemos. La mente se imagina que puede hacer las cosas, pero ya no. El cuerpo ya no responde igual. Pero les decía, los jóvenes entonces tienen ese anhelo. Cuando nosotros somos jovencitos anhelamos crecer y anhelamos ser grandes y hacer las cosas que los mayores hacen. Y el crecimiento físico se da natural, ¿verdad? Eso no tiene que hacer más nada que comer. Si uno se alimenta y nuestros padres que están atentos para alimentarnos, vamos creciendo. De un día a otro, sin darnos cuenta, llegamos a los 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, 20 años. Y cuando nos damos cuenta ya somos adultos. Y entonces, dice nosotros, ahora tengo la oportunidad de hacer lo que quería antes, cuando no podía.
Y a veces por eso nos metemos en problemas. Y el crecimiento se da natural, ¿verdad? En el físico. Pero el día de hoy vamos a hablar del crecimiento espiritual. Porque lamentablemente hay una gran diferencia en el crecimiento físico, en el crecimiento de un niño, una niña, que se da naturalmente, ¿verdad? Poco a poco él va creciendo, dice, aunque él quisiera evitarlo, aunque quisiéramos como nosotros de adultos ya grandes, queremos que ya los años no pasen, pasan más rápido que antes. Yo recuerdo cuando era niño, contaba los días para Navidad y se me hacía eterno. Ahora que estoy ya mayor, siento que ayer fue Navidad y ya viene otra vez. Estamos esperando el día de la independencia ahora nosotros. Se va el tiempo tan rápido. Entonces, pero lamentablemente, el crecimiento espiritual se queda a un lado. El consejo para las jovencitas el día de hoy es que deben anhelar eso, porque a diferencia del crecimiento físico que se da naturalmente, el crecimiento espiritual es una elección. ¿Saben? Es triste escuchar a veces comentarios en iglesias que se han oído que dicen las personas: es que en mi iglesia yo no crezco espiritualmente. Yo no veo que me pongan atención. Yo no veo esto, no veo aquello, no veo lo otro. Que yo sepa, Pablo nunca fue a un seminario. Pablo nunca fue a estudiar, pero sí estudió la escritura. Él era, dice, fariseo, o sea que fue entendido en la ley de Dios. Pero su conversión real fue como un encuentro personal con Jesucristo. Y a partir de entonces, él eligió entregar su vida a Jesucristo. Ahora, ¿qué es el crecimiento espiritual? Es muy difícil decirlo. Quizás sería mejor, como es un culto para jóvenes, decir que no es estar grande en espíritu, ¿verdad? Por ejemplo, si no te gusta orar, si no te gusta leer la Biblia, no te gusta ayunar, si no nace de ti el deseo de tener intimidad con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios, de apartar tiempo para estar con Dios más seguido, si tú no sientes en tu corazón un deseo, un anhelo, una desesperación cada día, cada mañana, por ponerte de rodillas y buscar de Dios, probablemente te haga falta alimento para crecer. Pero es una decisión. Gloria a Dios. Yo quiero que entiendas, soy jovencita, que no va a depender de nadie más que de ti misma el crecer espiritualmente. En una clase con los jóvenes yo les decía y les pregunté: ¿creen ustedes que su crecimiento espiritual depende de su pastor o de su líder? ¿Qué piensan? Y traíamos a comentario la vida de Judas, porque él caminó con el maestro de maestros. Él vio los milagros de cerca. Y sin embargo, lamentablemente, la vida de Judas fue muy triste. Porque como dice la palabra del Señor, el mismo Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Solo hay uno que es el hijo de perdición para que la palabra se cumpla. Qué triste destino. Pero el punto es este, que puedes caminar con los mejores, pero si tú decides no crecer, no vas a crecer. Es un asunto de elección. Es un asunto de que tú tienes que decir, como dice la palabra, que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. Es una elección en la que tú decides crecer. Tú decides querer conocer más al que te dio la vida, al que te dio la salvación, al que murió en la cruz. Tú lo quieres conocer personalmente. No se trata de que todos los días te cuenten cómo es o cómo se siente. ¿Qué se siente estar adorando al Señor cuando ya no te quedan palabras? ¿Qué se siente cuando tú lloras y no sabes ni por qué? ¿Qué se siente sentir algo en el corazón? Una alegría que brota de tu cuerpo. Aleluya.
Son cosas, emociones. Decía la alabanza, yo he creído en un poder que no se ve ni se toca. Y a veces nosotros podemos llegar y ver a personas gozándose en el Espíritu y uno no sentir nada. Nada. Y qué triste, mi hermano. Qué triste. Porque como padre, yo anhelo que mis hijos crezcan, que un día se gradúen y sean personas de provecho, que sean unas personas de bien, que triunfen. Entonces, imagínate cómo se siente tu padre espiritual, las expectativas que tiene de tu vida. Oh, tú puedes hacer cosas grandes, mi hijo. Puedes escuchar la voz del Señor diciéndote: tú vas a hacer grandes cosas si tan solo dejas que yo te guíe. Yo te puedo llevar de la mano, te dice el Señor, y en su palabra está escrito: fuera de mí, dice, alejado de mí, nada puedes hacer. Pero es un asunto de elección. Muchas personas lamentablemente van de iglesia en iglesia, buscando algo diferente, sentir algo diferente. Pablo y Silas estaban en un calabozo cuando ellos adoraban. ¿Se imagina? ¿Se imagina? Pedro prefirió morir de cabeza porque no quería decir, no se sentía digno de morir de la misma manera que murió su maestro. Es un asunto de elección el que tú quieras crecer espiritualmente, conocer más a Dios, que no te cuente. Mira, si tú vas a un restaurante, por ejemplo, si vamos, bueno, ¿para qué voy a decir nombres? Pero vas a un restaurante y llega una persona y te da el menú y tú lo lees y dices, bueno, no lo entiendo. Viene el mesero y te lo lee y te dice, es esto, esto, esto y esto. Hasta entonces no ha pasado nada. Pero cuando ya te llevan el plato de comida y le das una mordida y lo sientes y te lo comes, entonces dices tú, esto es como me dijeron. De la misma manera, la vida en el Señor, la vida en el Espíritu, y dice la palabra del Señor, si es que el Espíritu mora en ti. Muchas veces podemos llegar a pensar, ¿qué pasa? Si yo no siento gozo en mi corazón, si las circunstancias me apachan, me sienten oprimido, si yo venir a la casa del Señor no tengo un deseo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué yo necesito que alguien me tenga que animar? ¿Por qué yo necesito que alguien me esté pegando en la espalda para adorar al Señor? ¿Por qué tenemos que tener aquí como porristas, cheerleaders, que te digan, denme una J, denme una U, denme una S, ¿qué dice Jesús? No, el solo hecho de que tú sepas que has sido liberado de las garras del maligno, de ir al infierno, por la sangre de Jesucristo, por la sangre que ha lavado tus pecados. ¿Qué más motivación quieres? Amén. Dios, aleluya. ¿Qué más motivación quieres? Pablo dice muchas veces en una de sus cartas, dice, quiero enseñarles cosas mejores, cosas más poderosas del Espíritu, pero no puedo porque todavía te tengo que dar leche. Todavía tengo que recordarte que Jesucristo dio la vida por ti, que tú eres llamado a venir a dar agradecimiento, a que tú tienes que venir aquí a hacer esto y lo otro. No te puedo enseñar. Es como que tú quieras llegar a colegio, pero no quieres pasar de kindergarten. ¿Por qué? Porque estás a gusto en kinder. Ya te lo sabes todo. Ya no hay motivación para seguir adelante. Hay poder. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú experimentes lo hermoso que es estar caminando de su mano y conocerlo. Dice el Señor en su palabra. A veces escuchamos y decimos los versículos solo por decirlos. Pero la palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas que tú
no conoces. Imagínense qué clase de cosas nos quiere enseñar el Señor. Y cuando Él dice que se iba a ir, dice, les voy a dejar, dice que venían los discípulos muy felices de que habían hecho milagros, dice, y cosas mayores harán ustedes. Aleluya. Pero no se ven, porque falta el deseo, el anhelo, el querer hacer las cosas. Dime, jovencito, jovencita, ¿cuándo has sentido el deseo de venir a una vigilia? Que tú digas, me paso horas en el celular viendo esa pantallita, no me canso para nada y puedo pasar horas y horas. Pero ¿cuándo has decidido, por ejemplo, decir, voy a ir a una vigilia, voy a ir a adorar al Señor, voy a ir a orar y no me importa quién vaya o no vaya? Porque de eso se trata. El crecimiento no se basa en que cuántos van o cuántos vienen. El crecimiento espiritual no se basa en cuántas veces vienes a la iglesia, aunque es bueno que vengas seguido, sino qué tan grande es tu relación con el Señor y qué tanto lo conoces, qué tanto tú deseas ese acercamiento. Lo peor de esto, mira, el consejo es en esta noche que tú te acerques al Señor por tu propia decisión. Es una decisión. Esa es la palabra clave en este mensaje. Es tu decisión, es tu deseo, porque si tú te lo propones, vas a ser grande en el Espíritu. Si te lo propones y lo deseas y lo quieres hacer, porque eso es lo que quiere Dios de ti. Eso quiere el Señor de nosotros, de cada uno de nosotros. No es que te quedes siempre de la misma estatura espiritual. No es lo mismo. Porque llega un momento en que tu alma se cauteriza, ya no quieres hacer nada. Ya no hay nada. Y se pierde el gozo. Yo no sé cuántos recordamos cuando estamos recién venidos a los caminos del Señor, pero yo me recuerdo mucho de eso. Porque hay una alegría, algo en el corazón que uno no haya ni saber ni por qué está sonriendo. Pero llega el tiempo y pasa todo eso, hermano. Y la palabra es bien clara porque el Señor lo dijo, dice, y en los tiempos postreros el amor de muchos, dice, se enfriará. Pero el tiempo es ahora para que tú decidas tomar esta decisión. Es muy importante. Mira, quiero invitarte a que busquemos en Juan, en el capítulo 7, en el versículo 37. Vamos a leer el 38, dice, ríos de agua viva, dice en este capítulo. Dice la palabra del Señor. El que cree en mí, dice, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Del interior, de adentro. No dice de afuera, ni que te vas a bañar. El que cree en Cristo, el que lo busca, el que ha tomado una decisión de conocerlo más, de crecer en Él, dice que de tu interior van a fluir ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo va a morar en ti y va a fluir y se te va a ver, se va a notar. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo se debe notar, debe fluir. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor es clara, Él no miente. Dice que si creemos en Él, si lo buscamos a Él. Ahora, crecer espiritualmente es muy difícil y muy complejo. Es un trabajo difícil de llevar a cabo. Porque cada día tú debes morir. Cada día debes menguar para que Cristo crezca más en ti.
Y eso es lo que muchos no nos gusta. Cristo nos enseñó cada una de las cosas que debemos hacer. Él nos enseñó. ¿Sabe? Cuando yo vine a los caminos del Señor, hasta ese entonces me enteré que el Padre Nuestro estaba en Mateo 6, pero yo ya lo sabía de memoria. Y siempre lo decía, y lo repetía y lo repetía. Y el final de la oración que yo le decía, y perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Pero la Escritura sigue y dice que el que no perdona, tampoco Dios lo va a perdonar. Y entonces el perdón está en una parte muy importante en crecer espiritualmente. El limpiar tu corazón cada día de todas las cosas que no le agradan a Dios es muy importante también. Es muy difícil crecer espiritualmente, pero no es imposible. Si tú creces espiritualmente, vas a ser una persona bendecida. Vas a morar con paz en tu corazón. Vas a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no importa lo que la vida te traiga, si tú estás fundado en la roca que es nuestro Jesucristo, si tú eres grande espiritualmente, vas a poder con todo. Pero si no, vas a sufrir mucho y tu corazón se va a llenar de amargura y de rencores. ¿Por qué? Porque el Señor te previene que en la vida tendrás aflicciones. El Evangelio del Señor nunca ha dicho que la vida de un cristiano va a ser fácil, mas sí ha prometido estar siempre con nosotros. Aleluya. Y de esa promesa nos agarramos. Esa es la promesa que mora en nuestras vidas, de que el Señor, no importa lo que estemos viviendo, Él está con nosotros. Es una elección, joven, que tienes que hacer, el de seguir al Señor y crecer espiritualmente. No puedes seguir de la misma manera siempre. Aleluya. Debemos avanzar más allá de Juan 3:16. Debemos avanzar. Debemos avanzar en conocer más al Señor, porque eso también te va a hacer fuerte para los golpes de la vida. Golpes fuertes que van a venir. Y eres joven aún. Tienes que tener dominio propio, amar más al Señor, amar cada día más al Señor. Mira, si seguimos en el capítulo 8 y en el versículo 10 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu del Señor debe morar en nosotros en todo momento. Lamentablemente, los tiempos que estamos viviendo son muy difíciles. Es muy triste ver tanta necesidad y que nosotros no hagamos nada por hacer algo. Es tiempo de que nosotros nos levantemos. También es muy importante parte de ser grande espiritualmente es que tú debes compartir la palabra del Señor. Tú estás llamada a dar tu testimonio, de testificar cómo Jesucristo ha cambiado la vida tuya y de tu familia y de tu hogar, cómo hay paz en tu hogar. Eso se lo debes decir a tus amigos, amigas, porque hay personas, hay niños, hay jóvenes que han vivido una vida muy triste y muy difícil, porque en el hogar simplemente no habita Dios. Cuando Dios está alejado, Satanás está allí. Y por eso hay rencores, hay envidias. ¿Saben? Este domingo murió el hermano de un amigo muy querido mío. Y estaba platicando con él el día de hoy. Y dice: ¿sabes? Esto que ha pasado viene a mi mente, dice, y me ha golpeado muy fuerte, porque mi hermano murió sin hablarle a mi hermano mayor. Dice, por años no se hablaron por cosas que tuvieron, cosas sin valor, una discusión cualquiera. Dejaron de hablarse por años. Ahora el hermano murió
¿Y ahora qué? Ya no queda nada. ¿De qué sirve lo que te puedas lamentar? De nada sirve. Yo he conocido de personas que toda la vida le han hecho la vida imposible a sus padres, tal vez porque toman o tienen algún vicio, y cuando fallece el padre o la madre, dejan el vicio y llegan a llorar a la tumba. ¿Ya para qué? Esta era la oportunidad para que ahora sí se ahogaran de una vez, ¿no? Pero no, ya cuando es demasiado tarde. Mira, la vida es tan corta como para vivir con rencores en el corazón, con envidias, con cosas que no le agradan a Dios. Por eso, cuando tú eres grande en el Espíritu, cuando tú entiendes el amor del Señor, tú vas a entender cuántas cosas, y que los ataques no vienen de las personas, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. La lucha es contra Satanás, que ha venido a dividir, a engañar, a mentir, a separar familias. Desde el principio su target, su meta, lo que él querido destruir desde el principio, ha sido la familia. ¿Dónde atacó Satanás primero? ¿Acaso no fue con Adán y Eva? ¿Y quiénes salieron sufriendo? ¿Acaso no fueron Caín y Abel? Entonces, tú que tienes tu vida por delante, debes elegir, pero debes elegir ser grande en el Señor. Aleluya. Buscándolo tú, debe nacer de ti, debes de florecer. Dice la Biblia que de ti debe salir el río de agua viva. Tú debes buscarlo, adorarlo. No importa las circunstancias, dónde estés, quién esté o quién no esté. Consagrarte al Señor. Saber que quizás los ojos naturales, los ojos humanos no te están viendo, pero los ojos celestiales, los ojos divinos están todo el tiempo puestos en ti, y que esperan algo muy hermoso de ti, porque Dios te ama. Eso es lo importante. Dios te ama, por eso tú estás escuchando esta palabra. Aleluya. Entonces, para terminar, con esto termino. Quiero leer otra vez los dos versículos que nos sirvieron de apoyo. Dice la palabra del Señor: mas vosotros no vivís según la carne. ¿Sabes? La carne es todo lo que al Señor no le agrada. Cada vez que nosotros agradamos la carne, las cosas, los deseos de nuestro corazón, alejados del Señor, eso es lo que es. Y hay una cosa muy importante que tú debes entender: a Dios no le gusta ser segundo, para nada. Él es primero. Nuestro Dios es un Dios de emociones, porque Él es celoso. ¿Lo han celado alguna vez ustedes, hermano? ¿Se imagina los celos del Señor? Que si nosotros nos movemos de un lado o al otro, o no estamos firmes, ¿cómo se pone el Señor triste? Dice la palabra del Señor: si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi respeto? Es importante que nosotros pongamos nuestras decisiones. Por eso el mensaje es sencillo para las jóvenes el día de hoy. Es tu decisión crecer en el Señor, no quedarte de la misma manera, no anhelar ser algo más, no querer aprender más, no querer llevar esa palabra del Señor, querer ser fuerte, saber que hay circunstancias difíciles en la vida, saber que en la vida vas a tener pruebas, vas a ser probada por fuego, pero que si estás tomado de la mano del Señor, vas a pasar toda prueba. Aleluya, Señor. Aleluya. Es importante que lo decidas, es importante que esa decisión crezca, nazca de tu corazón. No puedes estar esperando que te empujen, que te digan que mira, ahora te toca hacer esto, hazlo aquí, hazlo acá. Si tú no sientes el deseo de adorar a Dios, preocúpate. Si tú no sientes el deseo de hacer algo para el Señor, preocúpate. Aleluya. Porque el Señor también tiene un día de juicio. Y todo lo que pasa en nuestros corazones, yo le he dicho a los jóvenes en la clase también, que en el día del juicio no van a poner todo lo que hiciste bien. Los días que llegaste a la iglesia, los días que leíste tu versículo, los días que estuviste haciendo algo, no. En un juicio se trata de que te van a decir lo que hiciste mal, no lo que hiciste bien.
van a sacar la lista. Y va a estar esta noche también, en que se te dio el consejo que crezcas en el Señor, que no te conformes, que anheles como cuando eras niña, ser como los adultos, hacer lo que hacen los adultos, pero los adultos espirituales. Aleluya. ¿Verdad? Amén. Y cada uno de nosotros debemos hacernos un autoexamen, hermano. ¿En qué grado estoy? ¿Será que me quedé en primaria? Quizás ya estoy en secundaria. Colegio, dicen en mi país, a la universidad. Porque todos sabemos cómo estamos ante el Señor, hermano. Y cuando las cosas las haces de corazón es porque has crecido en el Espíritu. Cuando tú haces todo para el Señor sin esperar nada a cambio, sin esperar que te den la recompensa en esta tierra, sino allá arriba, Aleluya. entonces vas a estar creciendo espiritualmente. Cuando tú entiendas que tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su misericordia y no las cosas de este mundo, ellas van a venir añadidas si tú te buscas al Señor cada día más y más. Lo demás viene solo. Se te van a abrir puertas que ni tú ni te imaginas. Pero muchas veces anhelamos cosas cuando no hemos sometido nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Porque eso es muy importante que entender, que también parte de crecer espiritualmente es que tu voluntad ha sido entregada a Cristo. Y que ya no vas a hacer lo que tú quieres hacer, sino lo que Dios quiere que tú hagas. Y que toda decisión que tomes, primero la vas a consultar con Dios. Y que toda palabra que va a salir de tu boca, la vas a consultar primero con Dios. Y que todo lo que hagas, que tu vida va a ser guiada por Cristo. ¿Qué es lo que dice Cristo de esto, del otro? No, ¿qué es lo que dice mi amiga o mi amigo? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es la tendencia ahora? ¿Qué es lo que debo ponerme o no ponerme? Pregúntale a Cristo, pregúntale a nuestro Dios, Él te va a guiar. Aleluya. Entonces, grande en el Espíritu, buscar al Señor, es una decisión que debemos tomar. Todos y cada uno es personal. Porque si todos tomamos la misma decisión, la iglesia va a crecer. Naturalmente, no va a hacer falta de nada más. Pero, como no es así, ¿verdad? Entonces, se nos nota si salen los ríos de agua viva o no de nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Porque quiere que yo le diga que está bien, que siga como está, que no se preocupe, o que es de tiempo de afirmarnos, de que el Señor viene por una iglesia, dice, sin mancha y sin arruga, blanca, que se esfuerce, porque los días son malos. ¿Sabe? Las 10 vírgenes, las 10 tenían lámpara, las 10 estaban esperando, las 10 estaban atentas, las 5 que se quedaron fue por un descuido. ¿Acaso habremos descuidado nuestro crecimiento, hermano? ¿Acaso nos hemos quedado bajitos o en parvulitos? Que no queremos avanzar en los caminos del Señor, no queremos conocer esas cosas maravillosas que Él nos quiere enseñar. Cuando usted lee Corintios, dice la palabra del Señor que Pablo mandó la carta y llegó 5 años después. En 5 años él esperaba que hubiera un crecimiento y dijo, no han crecido nada. Tengo que volverles a enseñar otra vez lo principal, lo básico, ¿verdad? Pero el día de hoy es para jóvenes, jovencitas. Tienes que decidir en tu corazón crecer. Eso es lo que tú tienes que entender en esta noche, que es tu elección lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque de tu decisión es personal. Nadie va a influir en eso. Nosotros como padres vamos a orar, como iglesia vamos a orar para que el Señor haga un milagro en sus vidas, para que Dios toque sus corazones. La decisión es de ustedes.
y las consecuencias también son de ustedes. Amén, así es. Porque de lo que tú dependes, de lo que tú decides, eso va a decidir todo, ¿verdad? Amén. Y ese es el mensaje. Entonces vamos a orar un momento por las jovencitas que estuvieron el día de hoy. Confiamos en el Señor de que el Señor va a obrar en las vidas de la juventud del primer amor. Amén. Esa debe ser nuestra oración, hermanos, que sigan adelante. No podemos esperar que nuestros niños crezcan, están muy pequeños, dice, para que haya juventud. Debemos ver cómo hacemos para que vengan, porque hay muchos jóvenes. ¿Cuántas noticias hemos visto de jovencitos? Mire, y esto tal vez los adultos no lo saben, tal vez las niñas están más enteradas de esto. Había una artista que murió de 22 años. Ellas saben el nombre, quizás no voy a decir el nombre, no vale la pena. Era una jovencita que a los 14 años conoció a una persona que según la iba a hacer famosa. Fíjese cómo son las cosas. El propio tío presentó a la muchacha con el hombre, y el hombre ya era de mayor de edad, de 14 años. Fíjese. Según que la empezó a representar, y sí, empezó a tener fama. A los 15 años la embarazó. Para querer cubrir su pecado, este hombre hizo una identificación falsa para parecer que ya tenía 18 y se casó. Cuando se supo la verdad, anularon el matrimonio. Esta muchacha murió de 22 años. A eso está expuesto nuestra juventud, hermano. A eso está expuesto nuestras hijas, nuestras niñas. A que lo que piense el mundo alrededor, el ser famoso, el tener cosas, sea más importante que buscar a Cristo. Por eso es importante que oremos por ellos. Aleluya. Padre Santo que estás en los cielos en esta hora, Padre bendito, ponemos las vidas de nuestros hijos, de nuestras hijas, Padre bendito,